que os voy a dejar. Y muchas gracias a mis acompañantes, a Jonathan Miguel y a Laura Fraguela. Muchas gracias a la Comisión de Docencia del Hospital por permitirnos esta sesión extraordinaria. Y la verdad que no suele ser habitual que la alergia sea un protagonista de estas sesiones. Entonces yo os quería hablar de la anafilaxia y un programa que se ha puesto en marcha este año que se llama Código Anafilaxia. La verdad es que la anafilaxia y la alergia en general, pero sobre todo estas reacciones graves, es un tema muy importante que genera bastante ansiedad. No se estudia en ninguna asignatura de la carrera en particular. En el MIR tradicionalmente nunca se hacían preguntas, últimamente parece que sí. Entonces queríamos llamar la atención que es una cosa que cualquier médico tiene que saber reconocerla y tratarla. Y entonces por eso de ahí la importancia que tiene. Simplemente deciros que, bueno, la alergia en general está aumentando la prevalencia en todo el mundo, especialmente en España, y las reacciones alérgicas graves cada vez son más frecuentes. Lo que tenéis que saber de la anafilaxia es que es un diagnóstico clínico, no tiene criterios diagnósticos, aunque luego daremos unas pinceladas, pero en realidad, ¿qué es la anafilaxia? Todo el mundo más o menos lo sabe, pero es una reacción alérgica o que tiene pinta de ser alérgica, es grave, es en un momento agudo, se desarrolla en minutos y potencialmente mortal. La importancia que tiene reconocerla y tratarla a tiempo para evitar morbimortalidad. Normalmente la anafilaxia implica, pues eso, más de un sistema o aparato del cuerpo humano y se manifiesta fundamentalmente, lo más frecuente son los síntomas cutáneos y se acompaña de síntomas más graves, como puede ser los síntomas respiratorios, síntomas cardiovasculares, especialmente la hipotensión, o síntomas digestivos. Pueden ser náuseas, vómitos, aparte de malestar general o diarrea. ¿Qué tenéis que saber? Que el tratamiento de elección es la adrenalina, sin duda. Hay que ponerla en cualquier momento, de forma precoz, y es lo que trata todos los síntomas de la adrenalina, de la anafilaxia, y no tiene contraindicaciones absolutas. Uno se lo puede pensar un poco en determinados pacientes, pero vale más tratarle la reacción alérgica y salvarle la vida, y luego tratar si ha habido alguna complicación. Aparte del diagnóstico, que es clínico, lo que nos apoya, lo único que nos apoya, es una determinación de laboratorio, que es la triptasa en suero. Entonces, eso es bueno hacer esa determinación porque nos respalda el diagnóstico de la anafilaxia, incluso para temas médico-legales. Es importante, aparte de reconocer el cuadro clínico, tratarla en el momento con la adrenalina o las medidas de soporte que haga falta. Al alta, recetarle un autoinyector de adrenalina al paciente por si la anafilaxia recibida, según la causa, es bastante frecuente, especialmente en alimentos y en picaduras de himenópteros, de abeja o avispa, que el paciente se vuelva a exponer a lo que ya le ha dado alergia. Entonces, estar preparados. Fundamental, una reacción alérgica grave, es muy importante estudiarla. Entonces, para eso hemos creado el Código Anafilaxia, que en definitiva se trata de mejorar todos los pasos de la cadena para que ese proceso acabe llegando al servicio de alergología de cada hospital y podamos diagnosticar primero qué es realmente la causa que ha provocado la anafilaxia para poder informar al paciente, educarlo, enseñarle a usar la adrenalina y, aparte, otro de los aspectos del código es que quede el paciente registrado tanto en una base de datos del SERGAS como nosotros damos parte al 061 en caso de que le vuelva a ocurrir la anafilaxia al paciente. Al llamar al 061, el 061 sabe de él y pone en marcha todos los recursos necesarios más adecuados. Todo, digamos que de la anafilaxia se sabía poco. En los últimos años se ha ido moviendo y diagnosticando mejor. Para eso se creó o se hizo un documento de consenso en español, se llama la Guía Galaxia. Este es el documento final. Lo podéis encontrar si buscáis en Google Guía Galaxia PDF y os sale la primera búsqueda.
Desde ahí lo podéis descargar en PDF. Si queréis, yo tengo algunas ediciones impresas en papel que os puedo dar. Si queréis en la consulta de alergia, os damos. Pero ahí en PDF lo podéis leer en cualquier momento de forma cómoda. Este es el plan de asistencia a la anafilaxia en Galicia, es el código anafilaxia, que es lo que hemos puesto en marcha, gracias a la Consellería de Sanidad y a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que se han implicado mucho en este tema. Hicimos un grupo de trabajo multidisciplinar para generar este documento que se llama Plan de Asistencia a la Anafilaxia en Galicia, Código Anafilaxia, que podéis encontrar en el Sergas. En la página web del Sergas, poniendo esto, ya os sale. Ese documento está en PDF, también lo podéis leer, es un poco un resumen de lo que vamos a tratar aquí. Y os paso a Jonathan, que os habla de la parte de atención primaria, y luego ya Laura de la parte hospitalaria. Hola, buenos días. Bueno, sí, yo como soy médico de PAC, de urgencias extrahospitalarias, hablaré un poco de la atención primaria o la primera, que en este caso creo que sería un poco la primera, porque también valdría para una planta de un hospital, una consulta externa, y sería un poco, bueno, ¿cuáles serían los criterios clínicos que comentaba Joaquín, ¿no? El diagnóstico a priori es clínico. Pues los criterios clínicos para el diagnóstico de la anafilaxia sería el inicio agudo de un síndrome de piel y mucosas, ¿no? Pues angioedema, urticaria, con compromiso respiratorio y disminución de la tensión arterial o síntomas asociados a disfunción orgánica. Por ejemplo, síncope, confusión, incontinencia. Otro criterio sería la aparición rápida de dos o más de los siguientes tras la exposición de un alérgeno potencial, ¿no? Sería la afectación de esos dos, sería afectación de piel y mucosas, compromiso respiratorio, disminución de la tensión o síntomas asociados y síntomas gastrointestinales persistentes. El último criterio sería la disminución de la tensión arterial en minutos o algunas horas, pero en este caso tras la exposición de un alérgeno conocido para el bacilo, ¿no? En este caso ya sería un alérgeno conocido. Entonces tenemos que la anafilaxia da síntomas mucocutáneos, respiratorios, pues sibilancias, estridor, broncoespasmo, cardiovasculares, hipotensión, síntomas digestivos, pues dolor abdominal, vómitos, algún despeño diarreico. ¿Cuáles son las causas? Pues las causas en nuestro medio, en nuestro medio extrahospitalario, pues cambia un poco del medio hospitalario, igual que cambia de adultos a niños. Lo más frecuente es fármacos, sobre todo en adultos son fármacos. En niños, por ejemplo, son alimentos. Y en el ámbito extrahospitalario también se ven con frecuencia picaduras de insectos, típicamente himenópteros. ¿Cuál sería el tratamiento primero, urgente de la anafilaxia? Pues siempre empezamos en la urgencia con el ABCDE, pero en este caso no debe retrasar la valoración del ABCDE la administración de adrenalina. O sea, tenemos que poner la adrenalina cuando lo estamos haciendo. Medidas generales, pues parece obvio si se puede retirar el alérgeno, ¿no? Pero siempre sin provocar el vómito, pero si es un alimento, retirar los restos de alimentos de la boca. Como vemos, la adrenalina intramuscular. La dosis sería 0,01 por kilo, máximo 0,5, en la presentación de 1 miligramo a 1 mililitro. El oxígeno para mantener una saturación adecuada. Normalmente se priorizará una mascarilla tipo Venturi. Los broncodilatadores tienen mucha utilidad si el paciente tiene broncoespasmo. Típicamente vamos a usar el salbutamol, bien en PUFs o bien ahora con el COVID, pues las nebulizaciones, bueno, han caído un poco en desuso. Se podría usar el bromuro de hipatropio, incluso en casos graves se podría administrar de forma parenteral el salbutamol. También habría que administrar antihistamínicos anti-H1. El clásico es desclorfeniramina, a dosis en un adulto de 5 miligramos intramuscular o IV en perfusión lenta.
Sí es importante recordar que a veces, bueno, que los antihistamínicos o los corticoides son de segunda elección. Un antihistamínico no vale para tratar una anafilaxia por sí solo. Sin la administración de adrenalina no sería suficiente. Siempre la adrenalina, luego el antihistamínico y los corticoides, que son muy útiles para los pacientes que tienen broncoespasmo o para evitar las reacciones bifásicas tardías de la anafilaxia, ¿no? O prolongadas, que pueden durar tiempo. Ahí se utilizaría metilprednisolona a dosis de 1 miligramo kilo. También se puede utilizar hidrocortisona, que bueno, en laboratorio se ha visto que es más rápido, aunque en la vida real no está claro. Entonces tendríamos el algoritmo que propone el código de anafilaxia del Sergas, que como vemos aquí, pues empieza la evaluación clínica, adrenalina y activación del código, ¿no? Probablemente en primaria, en una planta, en una consulta, con la adrenalina nos dará el tiempo suficiente para un traslado hospitalario y tal. Pero se pueden poner fluidos también, si está hipotenso. Si tuviese hipotensión sería 1 o 2 litros en la primera hora. Si no tuviese hipotensión, pues 125. Y bueno, se podrían poner glucagón, pero bueno, en general nosotros pondríamos adrenalina, que se podría repetir cada 5 o 15 minutos. Alto traslado al hospital. Bueno, parece que una persona que tuvo una anafilaxia y fue tratada como tal y se administró adrenalina y según el protocolo del Sergas parece razonable que todos sean trasladados al hospital, o al menos casi todos, casi todos, ¿no? ¿Cómo? Pues eso ya dependerá mucho de cómo esté el paciente, cuán lejos estés del centro hospitalario, qué le hayas administrado. Normalmente, pues supongo que la mayoría de las veces será trasladado a una ambulancia, pero muchas veces tendrá que ser acompañado por médico y enfermero. Y luego ya, bueno, esto ya se nos escapa, que será ya de la doctora Freire. Siempre avisamos del código de anafilaxia para que el cero nos prepare todo el traslado. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la parte hospitalaria. Soy médico aquí de urgencias, de hospital. Quería dar las gracias primero a Joaquín por la invitación a formar parte de esta sesión. Si es un paciente trasladado pues en el 061 o con médico de PAC, muchas veces nos alertan a los compañeros de aquí de urgencias de que se está trasladando un código. Y si no, pues cuando llegue al triaje se avisará a la enfermera o al enfermero de triaje que pues, es un paciente con una sospecha de anafilaxia que ha sido tratado y un poquito la situación clínica a su llegada, ¿no? Con una serie de ítems, siguiendo la clasificación Manchester típica de cualquier otro paciente. Según pues, los ítems que tenga, se clasificará con una gravedad de atención, que es como la atención, el tiempo de espera máximo que puede tardar un paciente en ser atendido en el servicio. Pues obviamente un paciente con datos de compromiso de vía aérea, con datos de inestabilidad, de shock, será un paciente que hay que ver de forma inmediata, ¿vale? En cambio, un paciente pues que no sea una anafilaxia, que sea una reacción alérgica más leve, con lesiones cutáneas, de tiempo, horas de evolución, pues podrá tardar más tiempo. Centrándonos en la anafilaxia, pues bueno, es un paciente que hay que ver de forma inmediata. No voy a pararme mucho ya en lo que es el tratamiento, porque mi compañero ya, la verdad que lo ha explicado muy bien. Como ya sabéis, pues medidas ABCDE, como siempre, ir solucionándolas a su paso, ir siguiendo a la siguiente. No tiene sentido pararnos en la circulación si tiene la vía aérea obstruida. O sea, hay que ir solucionando punto por punto antes de continuar, ¿no? Y siempre teniendo en mente que el tratamiento de elección es la adrenalina. O sea, hasta que no la pongamos, eso no va a solucionarse, ¿no? Ya partiendo de un paciente que ya le han puesto una adrenalina intramuscular, como bien ya dijo Jonathan, pues podríamos ponerle otra adrenalina a los 5 minutos. Ya en un servicio de urgencias hospitalaria o, bueno, ante cualquier médico, digamos, que está atendiendo a un paciente, pues había que tener una monitorización mínima. En urgencias, pues bueno, se considera por lo menos una pulsosimetría, una tensión arterial
y un registro electrocardiográfico, una monitorización continua, ¿vale? Porque la adrenalina ya es verdad que le salva la vida, pero también tiene efectos secundarios, ¿vale? Pues puede producir isquemia miocárdica, puede producir arritmias ventriculares, entonces hay que tener al paciente muy vigilado, porque no es un paciente que podemos luego darnos la vuelta y ya está, ¿no? Y hay que saber también qué hacer cuando pasan estas cosas. Luego el oxígeno, los broncohilatadores, bueno, un poquito estas cosas que ya se comentaron. Sí que dar una puntada, paciente que le has puesto una adrenalina, no va bien, le ponemos una segunda adrenalina intramuscular. ¿Qué hacemos si con la segunda ya no va bien? Hombre, lo lógico es ya plantearse pues, otras medidas, ¿no? Pues fármacos con otras aminas, dopamina, otras cosas. Habría que comentarlo con los compañeros de medicina, bueno, de la UCI, ¿vale? Porque ya es un paciente que va a necesitar otro tipo de soporte. Y plantearnos siempre como médicos de urgencias o médicos en general, hay que plantearse otros diagnósticos alternativos, eso no hay que olvidarse, ¿vale? Si no, a la espera de que pues, se empiecen con las aminas, podríamos plantear poner adrenalina en perfusión. Se puede hacer, la adrenalina intravenosa se puede utilizar, de hecho alguna vez yo la he tenido que poner porque no ha habido otra mientras venía el paciente para ponerse una dopamina o lo que fuese necesario. Y bueno, la perfusión, o si te encuentras en una ambulancia lejos del hospital y el paciente, oye, que está muy malito, pues sería hacer una ampolla de adrenalina de 1 miligramo o mililitro, disolverla al 100 de suero fisiológico y ir poniéndola gotita a gotita, hasta que el paciente esté más o menos estabilizado, ¿vale? Siempre se deja un poco como última opción porque los efectos secundarios son mayores, por eso la elección es siempre la vía intramuscular. Bueno, el glucagón también dar la pincelada, que pacientes que tienen fármacos betabloqueantes, por ejemplo, la adrenalina va a responder bastante peor. Sí que estaría ahí pues, un poco indicado poner glucagón, 1 miligramo o 2, en bolo en 5 minutos y sería un poco la opción que habría, ¿no? Una vez que el paciente pues, ya está estabilizado, al final lo tenemos en urgencias, es manejable en urgencias, ¿cuánto tiempo de observación le damos? Pues si ha sido una anafilaxia, por lo menos se dice que 8 horas, en función de la cantidad de tratamiento que haya tenido que ponerse o la gravedad de su reacción, se puede prolongar hasta 12 horas, incluso hay pacientes que 24 horas se quedan en urgencias. En este tiempo, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, la determinación de la triptasa, que es verdad que la anafilaxia es un diagnóstico clínico, pero la triptasa sí que apoya. Habrá que sacar 3 muestras, que bueno, hay aquí una diapositiva que lo explica un poquito mejor. Vemos la curva de la triptasa y la histamina, que la histamina pues no tiene tanta utilidad, por lo menos desde urgencia, así que pues, en quirófano sí que se utiliza más. Y sería pues, el primer bote sacarlo pues, cuando se pone tratamiento, el segundo a las 2 horas del comienzo de la clínica y el siguiente a las 24 horas si lo seguimos teniendo en el hospital. Si no, pues se puede hacer esa determinación pues en una consulta ordinaria en la alergología perfectamente. Es simplemente para tener, digamos, una cifra basal de lo que es su triptasa basal y poder así compararlo, ¿vale? El tubo en el que hay que recogerlo, pues un tubo vacío con anticoagulante y habrá que dejar bien indicado qué número de tubo es y a qué hora se ha sacado, ¿vale? Eso es un punto importante porque si no luego desde el laboratorio o por la interpretación de la muestra no se va a saber, no se va a poder hacer esa curva. Es como cuando sacas una troponina, pues la misma historia, ¿no? Y bueno, ahora le dejo a mi compañero, simplemente decir que luego al alta es importante siempre prescribir adrenalina autoinyectable, algo que muchas veces nosotros mismos es un error bastante frecuente y siempre hay que prescribirlo. Un paciente que ya ha tenido una anafilaxia puede tener otra perfectamente, hay que instruir al paciente y hay que darle la adrenalina. Y luego, a mayores, pues tratamiento que se va a llevar al alta, corticoides y antihistamínicos, 3 días, ¿vale? Una pauta corta. Gracias. Muy bien. Simplemente eso, lo de la triptasa, se puede hacer en atención primaria, que se puede guardar la muestra en el frigorífico y enviar al día siguiente, que no hay problema, y el tubo tiene que ser o vacío o con coagulante para separar, sobre todo que haya suero, ya saben las enfermedades. Y bueno, como veis en la curva de la triptasa,
digamos, el pico máximo está entre la primera y segunda hora, entonces ahí es donde realmente sería bueno obtener esa muestra, y a las 2 horas para ver un poco la evolución, porque no sabemos muy bien si está en el episodio agudo o aún a veces se retrasa un poco. Como os decía, todo esto se puso en común con un grupo multidisciplinar en el que participaron médicos de atención primaria, esto es a nivel Sergas, en toda Galicia, y fueron médicos de atención primaria, médicos de urgencias hospitalarias, alergólogos, hay un alergólogo en cada área sanitaria responsable de este código anafilaxia, de ir un poco recogiendo los pacientes y mejorando la asistencia. También participó el 061, obviamente, y todo, digamos, bajo el paraguas de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Como os decía, aquí en Google podéis poner Sergas código anafilaxia PDF y ya os sale este documento, el que veis a la derecha, que ahí viene todo lo que estamos explicando resumido y un poco la forma de tratar a los pacientes. Y luego, en cada área sanitaria, también los servicios de admisión y cita previa han creado una prestación que se llama Guía Rápida Anafilaxia, que si vosotros pedís cita en esa prestación, nosotros desde Alergia, en cualquier servicio de Galicia, lo valoramos en menos de 72 horas, por si hubiera un fin de semana por en medio, y ya citamos al paciente, pues depende de la prioridad que tenga o cuando sea mejor estudiarlo. Ese estudio alergológico, normalmente los que habéis rotado por la alergia ya lo sabéis, y si no, nos dedicamos sobre todo a hacer pruebas cutáneas en el brazo. Se pueden hacer también determinaciones de laboratorio, IGS específicas sobre todo. Podemos hacer la triptasa basal en caso de que el paciente al alta ya no se le haya hecho esa determinación tercera. Y una vez identificado el alérgeno, podemos darle toda esa información al paciente que os decía para evitar la recurrencia de la anafilaxia, que se estima que está entre el 25 y 50% de los casos. Nosotros, como os decía, recogemos todos esos casos en una aplicación que se llama Visia, que es del Sergas, y ahí quedan registrados todos los casos de anafilaxia que ocurran en Galicia para estudiar un poco y mejorar el diagnóstico de la anafilaxia, el tratamiento y la actuación. Todo esto informamos al 061 para que sepa de ese paciente. Y así, en caso de una recurrencia de la anafilaxia, que pueda movilizar, pues si hace falta una ambulancia básica, una medicalizada, el helicóptero, y luego ponga en comunicación, digamos, todo el proceso desde primaria, el traslado al hospital, y ya avisando al hospital, como decía Laura. Los objetivos de este código son estos tres. Primero, mejorar el diagnóstico, que sepáis identificarla, que no dudéis. Una reacción alérgica grave, que de repente el paciente está bien y se pone fatal. No dudéis, os puede ocurrir de forma extrahospitalaria, sin tener la bata puesta, también en los centros de salud, o estando en el hospital, haciendo pruebas en quirófano, en radiología, en cualquier situación, a un paciente le puede dar una anafilaxia por un alimento que se haya comprado en la cafetería. Entonces, identificar que el paciente está grave, que el tratamiento es la adrenalina y la vía de elección es la intramuscular. En cualquier centro médico tenéis las ampollas de adrenalina, que son las que solo hay una presentación. Y la dosis, como os decía Jonathan, es lo normal, 1/3, media ampolla intramuscular, sin pensar. Y luego, si el paciente todavía persiste con la clínica, se puede repetir. La vía intramuscular es más rápida que la vía subcutánea y menos peligrosa que la vía intravascular. El objetivo del código es, como os decía, mejorar todo este proceso en la asistencia al paciente. Digamos que tenemos ese compromiso moral de mejorar la asistencia de los pacientes y, sobre todo, diagnosticar para poder evitar esa causa, que el paciente sepa lo que le ocurre y sepa cómo actuar, y luego el 061 que esté al día. Lo único que os quiero que os llevéis para casa es reconocer un cuadro de anafilaxia, tratarlo correctamente, la adrenalina intramuscular, y derivarlo al servicio de alergología. Acordaros, la prestación vía rápida de anafilaxia. Lo vemos enseguida y le hacemos todos los estudios que necesite. Os quería mostrar, aparte de la adrenalina que hay en el hospital, que es para tratar el evento agudo,
que también podría tener la paciente en casa, pero es más complicado de que un paciente abra la ampolla, cargue y se ponga la inyección intramuscular. Existen los autoinyectores de adrenalina. Hay 4 en el mercado actualmente, se llaman, como solo son 4, no pasa nada por dar nombres, Anapen, Emerade y sobre todo los 2 que, porque esos 2 igual están en falta, los 2 que siempre hay son Altellus y otro que se llama Jext, que básicamente os voy a poner un pequeño vídeo para que sepáis de cómo funciona, por lo menos que lo hayáis visto alguna vez, que es muy sencillo, tiene un mecanismo de seguridad. ¿Cómo utilizar su pluma recargada de adrenalina? Sí. ¿Está sufriendo una reacción anafiláctica? Pida ayuda inmediatamente. Elija la mejor postura que le permita utilizar su pluma recargada de adrenalina. Extraiga su pluma de la funda. Sujétela con su mano dominante y coloque el pulgar cerca del tapón amarillo. Retira el tapón amarillo con la otra mano. Coloque el extremo negro del inyector en la parte externa del muslo, sujetándolo en ángulo recto 90 grados aproximadamente al muslo. Puede inyectarse incluso a través de la ropa. Presione firmemente la punta negra contra su muslo hasta que oiga un clic que confirmará que la inyección ha comenzado. Continúe presionando el inyector contra su muslo durante 10 segundos contando despacio. Después, retíralo. Un protector especial cubrirá automáticamente la aguja al retirar el dispositivo del muslo. Masajee la zona durante 10 segundos. Llame inmediatamente por teléfono al número 112, Servicio de Emergencias Médicas, para pedir una ambulancia e informe de que está sufriendo una reacción anafiláctica para poder recibir ayuda rápidamente, incluso si los síntomas parecen estar remitiendo. Túmbese boca arriba con los pies levantados, a no ser que esto le dificulte respirar, en cuyo caso debe sentarse. Pida a alguien que se quede con usted hasta que llegue la ambulancia por si volviera a sentirse mal. Los pacientes inconscientes deben ser colocados en posición lateral de recuperación. Si no se siente mejor o empieza a sentirse peor, se puede aplicar una segunda inyección con un nuevo dispositivo entre 5 y 15 minutos después de la primera. Espere a que llegue la ambulancia para llevarle al hospital. Informe al personal sanitario de que ha recibido 1 o 2 inyecciones de adrenalina. Cada pluma precargada solo puede utilizarse una vez. Cuando la haya utilizado, entréguesela al personal de la ambulancia o del servicio de urgencias. Recuerde llevar siempre con usted 2 unidades de Jext. Revise la fecha de caducidad con frecuencia. Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte con su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede... Muy bien. Pues ya veis que es bastante sencillo. En el momento agudo, el paciente es difícil que se ponga a cargar la anafilaxia o a cargar la adrenalina. Por eso están los autoinyectores, porque como os podéis imaginar, el momento no es el mejor del mundo. Entonces, simplemente era lo que os queríamos decir. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar, tanto ahora como después, o mandar un correo electrónico, o os pasáis por la consulta. Muchas gracias, Laura y Jonathan, y gracias a vosotros por la atención.